Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Seminario de Telecomunicaciones. Las temáticas que hoy nos convocan tienen que ver con exponer diferentes aspectos técnicos de infraestructura, mantención relacionados con la implementación y operación de una planta externa en el área de las telecomunicaciones. Y uno de nuestros objetivos tiene que ver precisamente con desarrollar un evento académico a nivel nacional e internacional, fomentando así el conocimiento en este ámbito. Por lo mismo, resulta relevante la participación de diversas empresas relacionadas con nuestro rubro. Alumnos de carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad de Redes, además de Telecomunicaciones, Conectividad de Redes, alumnos que ya pasaron por esta casa de estudios, también nos acompañan en el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Saludamos a las autoridades académicas que nos acompañan, a la señora Gladys Brito Calvo, vicerrectora de INACAP Temuco, al señor Sergio Ibáñez Maclín, director de carrera área de electricidad de INACAP Temuco. Del mismo modo, saludamos a los expositores que nos acompañarán durante la realización de este seminario. Y para darles la bienvenida, dejo con ustedes al señor Sergio Ibáñez Maclín, director de carrera. Señora Gladys Brito Calvo, vicerrectora de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Temuco. Estimados participantes, señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Es para mí un honor dirigirme a ustedes esta mañana con el objetivo de dar el inicio al primer seminario de planta externa y telecomunicaciones. Este seminario ha sido organizado con la impagable cooperación y asistencia técnica de personas altamente comprometidas, las que sin su apoyo de esta actividad hubiese sido imposible. Todos a quienes les damos infinitas gracias. Quiero iniciar mi participación recordando que uno de los compromisos de nuestra Universidad Tecnológica INACAP es fortalecer los procesos de vinculación con el medio, con los actores relevantes del quehacer regional y del país, tales como empresas, asociaciones gremiales y profesionales, organismos gubernamentales, autoridades locales, establecimientos de educación superior, enseñanza media y exalumnos INACAP. En el cumplimiento de esa política institucional nace la planificación y ejecución de este primer seminario de telecomunicaciones. En la vida actual, las telecomunicaciones son de gran importancia para el crecimiento de las empresas, así como para toda la sociedad. Gracias a las telecomunicaciones, la información ha fluido con mayor rapidez entre las personas, las empresas y entre los estados. El avance y la innovación en el campo de las telecomunicaciones ha provocado que la transmisión de datos entre dos o más personas u organizaciones sean de forma fluida. Se han creado métodos de localización de alarmas, de control a larga distancia e incluso plataformas educativas, haciendo que cada vez más personas puedan estudiar desde la comodidad de su hogar. Decir, por tanto, que las telecomunicaciones son el motor de la sociedad de la información es indiscutible. La tecnología de las telecomunicaciones tiene implicancias revolucionarias en las relaciones entre las empresas y en la vida cotidiana de las personas, con un ritmo de cambio nunca antes conocido. Todo esto multiplica la importancia de la investigación y el desarrollo en este sector. En el mundo actual, la infraestructura de telecomunicaciones es fundamental, lo mismo para el desarrollo económico que para el desarrollo humano y social. En las últimas décadas, los avances tecnológicos en el área de las telecomunicaciones y la teleinformática han sido asombrosos y han ampliado considerablemente el espectro de posibilidades y servicios de comunicación. La telefonía inalámbrica ha venido a transformar los paradigmas de comunicación para las comunidades pequeñas y aisladas. Los enlaces vía satélite y el desarrollo de las fibras ópticas han permitido incrementar el tráfico de llamadas de manera muy importante con su velocidad. El desarrollo del Internet ha abierto nuevas posibilidades de comunicación personal y de negocios antes insospechadas.
No olvidemos que hoy estamos conectados, pero no puedo dejar de lado que es el principal tema de hoy día que nos convoca. Gracias a la planta externa logramos comunicarnos. Las telecomunicaciones desempeñan un papel vital en la sociedad actual y gracias a sus avances tecnológicos han permitido desarrollar actividades en diferentes campos, mejorando la calidad de vida de todas las personas. Por todo lo anteriormente dicho, y reconociendo la vital importancia para el desarrollo de estas tecnologías, de contar con profesionales y especialistas altamente capacitados, es que iniciamos hoy este evento de 2 días, el cual es una oportunidad fantástica de aprender de las experiencias de otros. No soy experto en telecomunicaciones, de manera que dejo a ustedes la discusión técnica. Sin embargo, no puedo terminar sin antes agradecer una vez más a todas las personas que han hecho posible la realización de este seminario. Para todos los participantes, exhortarlos a que aprovechen al máximo los conocimientos y experiencias que están por compartir. Muchas gracias. Bien, continuando, daremos paso entonces a las presentaciones y la primera de ellas corresponde a la del señor Miguel Candia Díaz, experto en planta externa. Miguel Candia Díaz, profesional con más de 45 años de experiencia en planta externa, trabajos y proyectos realizados en Chile, Brasil, El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina y también Nigeria. Consultor e instructor internacional. Fue docente de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Ha escrito libros sobre planta externa, los que han sido vendidos en toda Latinoamérica. Autor del libro Planta Externa, Cables Simétricos y Coaxiales, primera edición año 2000, segunda edición año 2004. El año 2016 edita su segundo libro, Redes de Planta Externa, en Argentina, donde incluye cableado estructurado, mediciones, redes y empalmes de cables de fibra óptica. Es miembro también de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Además, director de la empresa AT11 ING y Servicios Limitada. Así que con un aplauso saludamos entonces y damos la bienvenida a nuestro primer expositor, don Miguel Candia Díaz. ¿Parece? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. A ver, ¿cómo empiezo? Es un placer poder estar aquí. De vida que tengo en este campo. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿No? ¿Nada? ¿Por ahí? Ahí sí, ya, ok, gracias. Y para iniciar mi presentación, voy a dar a conocer mis inicios. No siempre es fácil. La suerte, pero lo de un lugar final, y es que estoy aquí frente a ustedes. Y esto se inicia en el año 68. Yo entré a la compañía de teléfono, tenía como 18, 19 años, era estudiante, y ahí nos hicieron un curso de capacitación. Fíjese usted cómo son los paradojas. Por ahí. No, es que con eso me pierdo. O sea, si me pasa eso y me cortáis las manos, yo soy como el italiano, tengo que hablar con las manos. Si me sacáis eso, me quedo mudo. Claro. A ver ahí sí, ok, bueno. A ver, les decía, entré en el año 68 a la compañía de teléfono, y fíjense ustedes que ahí las capacitaciones eran distintas a las de ahora. ¿Sabe cuántas horas de capacitación nos hicieron en esa época? 960 horas de capacitación. El día entero, durante 5 meses.
gratis. ¿Quién lo hacía esa capacitación? La Compañía de Teléfonos de Chile. Éramos 18 personas. Y nos enseñaron el cómo. Cómo se hace un empalme, cómo se hacen los cables. Yo cuando preguntaba el por qué, decía, no, ¿y para qué? Si usted tiene que saber cómo, nosotros estamos preparando gente para que produzca. ¿Cómo? Y fíjese cómo son las vueltas de la vida. Esa capacitación me la hicieron en el primer INACAP que hubo en Chile, que estaba en Renca. Allá me hicieron la capacitación. Y con estas vueltas de la vida me tocó ir a hacer clases después de 40 años a la misma sede que me dio la instrucción. Mira tú. Bueno, y en esta capacitación, el final del día, cuando terminó la capacitación, nos llevaron a conocer una fábrica de cables. Y tal vez ahí fue donde gatilló en mi mente el seguir este tema de la planta externa hasta el día de hoy, sin parar y estudiándolo a fondo. Nos llevaron a esta fábrica de cables, que era Cosesa, y claro, yo en el grupo, éramos 17 en el grupo, me meto aquí, y me empiezo y veo un letrero que dice laboratorio. Y como yo siempre he sido inquieto, me acerqué al laboratorio y un señor me invitó a pasar. Y entro al laboratorio y me encuentro con algo que nunca había visto. Ni siquiera en los 900 horas de capacitación no lo había visto nunca. Y me habían capacitado. Y yo llego ahí, habían instrumentos, cables debajo del agua, unos tensores. Entonces yo curioso pregunto, oye, ¿para qué son tantas cosas aquí? Mire, ¿por qué miden tanto? Es que nosotros aquí hacemos la certificación de los cables de acuerdo a las normas de fabricación. ¡Wow! Dije yo. ¿Y cuáles son esas normas de fabricación? Bueno, aquí se le miden los parámetros primarios y parámetros secundarios. Chino, nunca había escuchado parámetros primarios, parámetros secundarios. Y cuando me retiro del laboratorio, me entrega un díptico donde dice, tal vez esto le pueda servir en su carrera, me dijo. Y me dio un díptico donde aparecían curvas, fórmulas, ecuaciones y un montón de cosas que yo, la verdad de las cosas, no entendía nada. ¿Qué ocurrió después? Cuando volvimos a trabajar, ya después de haber hecho la capacitación, nos mandaron a trabajar como ayudantes. Los maestros, 2 maestros, un ayudante, separaban los grupos y al que era maestro le ponían un ayudante, que éramos nosotros, y al otro ayudante los transformaban en maestro. Y a mí me tocó la suerte de que me mandaron con un maestro bastante experto. Y este señor trabajaba en la localización de averías. Y en la localización de averías, claro, los cables eran cables de papel, ¿cierto? Cables de plomo, largos, 2 kilómetros, 3, 4, 5 kilómetros, y había que ver dónde estaba la falla. Y este señor era muy experto en eso. Entonces ponía lo que se llamaba el pato. Y el pato era un generador de señal que mandaba una señal, ¿cierto? Y él con una bobina que la traje. Aquí le voy a mostrar algunas cosas para que no se me aburra, porque normalmente cuando uno hace presentaciones se aburren y se van. Y con esto se amplificaba la señal y se iba viendo dónde estaba. Entonces, como yo era el joven, tenía que ir a trabajar, me ponía la escala. ¿Sigue el pato? Sí, señor, sigue. Vamos a las 10 cuadras más. 10 cuadras más con la escala. ¿Sigue el pato? Sí, señor, sigue el pato. No, aquí no sigue. Volvamos. ¿Sigue el pato? Sí. Bueno, aquí está la falla. Y eso era durante todo el día. Entonces, claro, uno era joven, pero también se cansaba. Y se me ocurre un día mirar este díptico que me dio el señor del laboratorio. Y lo veo y aparece resistencia de loop. Y resistencia de loop relacionada con la longitud. Entonces, chuta, resistencia de loop, 277 ohms por kilómetro. Dije, ahorita tendría que simplemente comprar algo que midiera la resistencia. Y lo primero que hice con el primer sueldo, y también lo traje, me compré esto. Esto fue lo primero que me compré. Y lo forré en cuerito, ¿ya? ¿Por qué lo forré en cuerito? Porque este me abrió las puertas del conocimiento. Esto. Y este es un multitester antiguo, tenemos 50 años, pero es igual que otros modernos, no tiene ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando fuimos a localizar el defecto, cuando el señor salió, yo lo medí. Le medí la resistencia y medí algo de 350 y tantos ohms. Entonces, claro, como en el manual decía ohm versus distancia, una relación directa, apliqué una regla de 3 simple con la calculadora y dije 350 corresponde a X, 277 corresponde a 1000 metros.
Tomo los planos, que también los traje, ¿cierto? Los planos tienen una, ¿qué pasó? Ah, se me cayó este cuento. Échamelo al bolsillo antes. Aquí, eso, gracias, muy amable. Se nota que este niño es así, ¿ah? Bueno, entonces aquí está la central telefónica y venían los recorridos. Eran 3 planos, escala de 500 metros y ubico el lugar. Y más o menos, bueno, los que conocen Santiago sabrán, pero los que no, les mando una dirección, Avenida Mata con Arturo Prat. Entonces cuando el señor me dijo, ya vamos a ir a trabajar, y súbase, y ve aquí, no, le dije un momentito, yo no me voy a subir más a esta cosa, vamos a ir directo donde está el defecto. Y me queda mirando con una cara como decir, oiga señor, yo llevo 20 años acá, y lo que usted me está diciendo es un disparate. ¿Cómo se le ocurre? ¿O acaso es usted el que está haciendo el defecto para ganar las extras? No, le dije yo, ¿cómo se le ocurre? Eso no está en mí. Y fuimos al lugar, y lo veo, y justo estaba ahí el defecto. Y me queda mirando con una cara de extrañeza, pero me dijo, ¿cómo lo hizo? ¿Y usted puede hacer los demás? Claro, le dije yo, todo lo que usted quiera. Entonces cuando nos hacíamos los defectos, pues ya nos terminamos. Para todo el día nos daban 5, nosotros a las 12 a 1 teníamos todo terminado. Me dijo, ¿sabe, Ganchito? Me dijo, muy buena la que descubrió, pero no le cuente a nadie. No le cuente a nadie. Bueno, yo hice más o menos como una semana que no le contaba, pero me aburría porque llegábamos a la casa a la 1 y él seguía trabajando hasta las 8 y eso no, la verdad es que no iba conmigo, así que le conté a mi jefe. Y le cuento a mi jefe y él me dijo, oye, extraordinario lo que has descubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí empieza el conocimiento de no solamente ese parámetro, sino que todos los parámetros más. Y eso va a ser, esa fue la primera historia de por qué a mí me da la inquietud de haber estudiado este tema y no haber parado hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar la presentación. Muchas gracias por... Bueno, primero, esta definición, fíjense bien, la escribí en el año 2002, porque no había definición en Wikipedia, no había. Y cuando usted ponía planta externa, las definiciones que habían eran de gente que trabajaba en los jardines, pensando que las plantas externas eran los gomeros, las rosas y las flores, etc. A ese nivel, y no es verdad, a ese nivel era la ignorancia. Y después que anoté esta definición que le escribí de puño y letra en Wikipedia, ¿cierto? Aparece entonces, ya ahí están los bueno, fíjese usted aquí. ¿Cuáles son los servicios requeridos por el cliente? Y aquí vamos a empezar. Vamos a ir más o menos rapidito. Me dieron 1 hora y el hombre es bien estricto con el horario. ¿Ya? ¿Cuáles son los servicios? Primer servicio. Telefonía, televisión, ¿qué más? Telegrafía, telemática, teletipo, teleeducación, telecomando, telemedicina, teleconferencia y si tenemos hambre, telepizza. Y si ustedes se dan cuenta, entre esto, estimados y queridos amigos, no hay absolutamente ninguna diferencia. Fíjense ustedes que yo hace poco fui a una universidad muy de prestigio y fui a ofrecer mi libro, o sea, di una charla, y el director me dijo, no, me dijo, eso no ha lugar aquí, me dijo, porque nosotros tenemos ingeniería en telemático. Como que telemático fuera distinta de telepizza. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque este tiene un denominador común, pues, y ese denominador común se llama tele. ¿Saben lo que significa eso? En griego, amigo ante, ¿qué es? Distancia, pues, claro, eso significa lejos, distancia. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna duda, pero ninguna duda, que para que nosotros nos podamos comunicar, tenemos que haber algo que se comunique. Por cierto, no podemos comunicarnos así, tenemos que estar todos conectados. Por eso que yo puse las manos, porque nosotros estamos conectados, esas manos vienen de empalme. Esto se llama palma y esto palma. Si nosotros no estamos conectados con el empalmador, no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna comunicación. Fíjense bien. Consecuentemente, entonces, ¿cierto? Cualquier sistema de telecomunicaciones, telecomando, telepizza, televisión, lo que sea, necesita de alguien que transmita una información. Si yo quiero telepizza, pesco mi teléfono, al otro lado van a recibir.
Lo recibe, ¿de qué quiere la pizza usted? Bueno, de tal cosa, listo. Quiero mandar una información, ¿cierto? Quiero mandar otra cosa, quiero sacar dinero con los telemáticos, pero los telemáticos saca dinero. Ahora ese dinero no me lo da el cajero, tengo que ir a Estados Unidos para ver si mi tarjeta corresponde o no corresponde, ¿cierto? Y falta algo ahí, pues. ¿Qué es lo que falta? El medio, ¿cierto? ¿Y saben cómo se llama el medio, amigo? Planta externa. Ese es el medio. El medio es la planta externa. Eso es el medio y es lo que menos se estudia. ¿Y qué es lo que es la planta externa? Bueno, todos esos medios que están ahí. Entonces, fíjense lo siguiente, y aquí yo me he puesto a pensar algo, de que siempre los chilenos, no sé por qué, le cambiamos el nombre a las cosas. Se le cambia el nombre. Cuando algo se los complica, se los pone un poquito difícil, ¡pum!, le cambiamos el nombre. Por ejemplo, cuando a uno lo echan, lo echaron, lo despidieron. Y ahora no se echa ni se despide, sino que se exonera. Es lo mismo, digamos, pero le cambian el nombre. O sea, no. A ti decían, no, a mí no me echaron, yo soy desvinculado. Ah, ya, qué bueno, soy desvinculado. O sea, se cambia el nombre. Ya a esto también le han cambiado el nombre. ¿Qué nombre le pusieron a esto? Una nube, que no existe. La nube de Internet. ¿Dónde la vieron, nube de Internet? ¿Qué nube? Si la Internet somos todos nosotros, absolutamente todos. Yo soy Internet, Hernán es Internet, Sergio es Internet, todos somos Internet. Todos tenemos información y todos recogemos información. Si yo quiero información mía que no se la doy con nadie, no la comparto. Si quiero compartirla, la comparto. Por lo tanto, todos somos Internet, pero para eso tenemos que estar conectados. Importante. ¿Dónde se inicia la planta externa? Bueno, aquí hay 3 ciclas que yo cuando me inicié conocía 2 solamente. Conocía eso, que es MDF, Main Distribution Frame, pero todavía no nacía este otro. Y esto de F corresponde a Optical Distribution Frame. Y fíjense bien lo siguiente, yo cuando vine a sacar esta fotografía aquí, porque esto es lo que divide, ¿cierto? La planta interna de la planta externa, esto es lo que divide. Cuando yo tomé esa fotografía de aquí de Temuco, yo en el año 70 estuve en esa misma central ahí. Y me toqué con algo espectacular, amigo Vito. Yo había trabajado en un cable en presurización ahí, y el cable todavía está viejo, hace 50, y está trabajando, y manda señales de ADSL. Vine a hacer los sellos, ¿ya? El ODF es nuevo, pero el ODF es lo mismo, pero está en otra sala, que es donde llegan los cables de fibra óptica. Ahora ustedes tienen que decir, bueno, si aquí se inicia la planta externa, en algún lado tiene que terminar. ¿Y cómo distribuyo yo para terminar? Bueno, está el túnel de cable, que es el mismo túnel donde yo trabajé hace 50 años. Está ahí el túnel. Y el sello que dice está ahí mismo. Lo fuimos a ver con Ibáñez, casi me dio un infarto. Ahí dije, oye, está curioso. ¿Te fijas? Por lo tanto, es ahí donde se inicia. Pero ¿dónde termina? Esto termina, ¿cierto?, en la roseta y en el terminal. Esto ya tú lo tienes que conocer bien, ¿cierto? Es una caja terminal del FTTX, de fibra óptica. Aquí está la radiofrecuencia, ¿cierto? Aquí hay una caja multiparque, los ADSL, por lo tanto aquí está el terminal, que es donde termina, ahí también hay otro terminal, y alguien se estará preguntando, ¿dónde está la roseta de este teléfono? Pues yo dije que una roseta, ¿cierto? Y dije, bueno, ¿y este teléfono? ¿Y dónde está la roseta de este teléfono? Porque dice, oye, si yo me puedo comunicar aquí, puedo ver televisión y todo esto, tiene que tener una roseta. ¿Y dónde está la roseta? Está aquí dentro de la sala. Ya les voy a decir dónde está, escondida. Y ustedes la van a ver, ¿ya? Esa que está ahí. ¿Y dónde está eso? Allá. Por lo tanto, esto también tiene una roseta y también está conectado. Que nosotros, simplemente, que nosotros no lo veamos conectado. A ver, había traído algo por aquí, no sé dónde quedó. Bueno, que nosotros no lo podamos ver conectado, eso es una cosa, pero yo puedo tomar esto como aire y lo puedo poner encima. Y esto me va a quedar, si se inflo algo, me va a quedar encima. Por lo tanto, esto tiene una conexión. Está conectado. Por lo tanto, también existe la roseta. ¿Por qué la planta externa en la nube de Internet? Bueno, esto es bien interesante verlo,
Porque nosotros, por ejemplo, tenemos para poder conectarnos distintos tipos de cables. Cables de fibra óptica, cables coaxiales, cables multipares, ¿cierto? Y esto que está ahí, que es el mundo entero, está conectado a través de los cables de fibra óptica. Pero dentro de ahí vienen otros tramos que están conectados también con otros cables. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que nosotros nos podamos conectar al mundo entre todos si no es con un cable que esté conectado al mundo. Es un cable, y eso nunca va a poder dejar de existir, es un cable. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer esto para llevarlo a la sala de clase? Porque como esto lo tenemos que estudiar, ¿cierto? Lo tenemos que aprender, y sobre esto hay muchas herramientas. Bueno, yo he traído aquí un montón de herramientas que usted jamás las va a encontrar ni en el ISIS, ni en el Home Center, ni en ninguna parte, porque son herramientas especiales. Por ejemplo, esta es una herramienta china. Este es para pelar la fibra óptica. Esta es otra herramienta que es para unir el cable coaxial. Esta es otra herramienta que es para unir el cable multipar, que es 3M. Esta es otra herramienta que es para unir el cable OTP, y esto usted no lo va a encontrar. Por lo tanto, la única manera de que usted pueda involucrar a los alumnos en la planta externa es simplemente llevando la planta externa a la sala de clase. Y de esa forma, el alumno va a aprender todo lo que tiene el contexto de la planta externa, porque que lo haga una vez es lo mismo que lo haga miles de veces en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Ahí están los cables de fibra óptica, aquí están los cables multipares, están los cables coaxiales, etcétera, ¿ya? ¿Quiénes trabajan en la planta externa? Esto es importante, porque los que trabajan en la planta externa no solamente el que hace el cable, sino que lo primero es el proyectista. Esto tiene una gama gigante. No es solamente hay que hacer el proyecto, saber si es subterráneo, si es una red rígida, una red flexible, una red anillo, una red estrella, una red mixta, si es subterráneo, si es aéreo, qué tipo de cables son, y todo esto tiene una simbología que hay que entenderla y hay que aprenderla, ¿ya? Para saber si los cables son aéreos, hay que mirar el plano para providenciarse de la escalera, ¿cierto? Si es subterráneo, también tendrán que saber. Si es submarino, ¿cómo lo vamos a unir? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a identificar desde el MDF? Ahí está mi amigo Ibaña, ahí, ¿ves? Para que vean que las fotos son recientes. Y esto lo sacamos de acá. ¿Qué pasa por los medios de transmisión? Esto es lo fundamental, porque aquí muchas veces se pueden empezar a pensar, decir, oye, si este es un cable de fibra óptica, este es un cable multipar, estos cables, por ejemplo, que son dos cables, estos son cables, ¿cierto? ¿Qué cables son? ¿Son cables multipares o son cables de fibra óptica? Hacia simple vista, difícil que alguien lo pueda ver, ¿cierto? Pero claro, si yo los tomo aquí y los abro, los voy a encontrar que uno es cable de fibra óptica y otro es un cable multipar. Pero ¿cómo voy a unir estos dos cables aquí? ¿Se podrá unir? No, pues. Entonces, y aquí sí que la viene dura. Aquí sí que viene dura, porque esto me cambió absoluta y totalmente mi vida. Aunque ustedes no lo crean, me cambió mi vida. Este descubrimiento aquí me cambió mi vida, la forma de comportarme. Y ya lo van a ver. Por lo tanto, estimados amigos, ¿cómo se generan las telecomunicaciones? Esto es fundamental. Esto llega a poner casi que los pelos de punta. Esta imagen, yo les voy a demostrar solamente el pasado y el presente, porque el futuro no lo puedo determinar. Eso sí que no. Y eso queda a criterio de cada uno. ¿Dónde vamos a parar con el futuro? Fíjense bien. Esta imagen me cambió la vida totalmente. Totalmente. Porque me hizo pensar. Me hizo pensar. Y la verdad es que yo en mi vida tuve más o menos como 3 fracasos totales, rotundos, que llegué al fondo del fondo del fondo. Si a alguien le interesa saber los fracasos, después me puede preguntar o me invitan por ahí porque son largas las historias. Pero fue así. Y entre una de esas cosas yo estuve en África. Viví 6 años en África. Y allá tenían el primer celular, antes de que aquí existiera el celular,
allá ya tenían celular. Y como habían unos grandes así y otros más chicos, bueno, yo compré uno y me traje uno. Me lo traje ese celular. Y también tenían televisión. Solo que la televisión no la podía traer porque era muy complicado. Pero el celular sí que lo compré. Y me lo traje. Y lo voy a presentar. Lo tengo por aquí abajo. No sé dónde lo dejé, pero debe estar por aquí. Aquí está el celular. Este es el celular. Esta era la única forma que tenían de comunicarse los indios. No había otra. Pero ellos tenían, aparte de este celular, tenían un código. Un código que les permitía saber qué era esto. Lo leían. Y cuando la distancia no era suficiente con este celular, bueno, utilizaban el televisor. Y el televisor era mirar a distancia. Entonces cuando yo llegué aquí a Chile, quise usar, ¿cierto?, ese tambor, que es el mismo, y nadie lo tenía. Entonces me vi obligado a comprar este. Yo les pregunto, ¿hay diferencia entre ese celular y ese celular? Y la respuesta, mis queridos amigos, es que no hay ninguna. ¿Me podrían creer? No hay ninguna. ¿Y por qué no hay ninguna? Porque mágicamente el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. Y esas 100.000 millones de neuronas están conectadas por frecuencias. Por lo tanto, lo único que mi oído humano capta es un ancho de banda de la frecuencia audible, que va de los 300 Hz hasta los 10 kHz, y no escucha nada más. Lo único que escucha mi oído es esto que está aquí. Y si usted pone eso está en el rango de los 300 kHz hasta los 10, de los 300 Hz hasta los 10 kHz. Y no escucha más. De manera que cuando yo quiero escuchar ese celular, me tiene que de alguna manera mandar esa misma información. Si no, yo no la voy a escuchar. Eso no significa que no existan otras frecuencias. Existen cientos, miles y millones de frecuencias. Pero mi oído, en función del cerebro, no codifica más. Solo codifica ese ancho de banda. Y ese es el ancho de banda que yo escucho acá. Entonces usted me dirá, bueno, pero es que ¿cómo? Claro, pues. Porque aquí actualmente todos los canales de televisión están funcionando, ¿o no? Todas las radios están funcionando. Pero yo no escucho ninguna, ni tampoco veo ninguna. ¿Pero por qué no? Porque mi proceso del cerebro no me permite escuchar esas otras. Y en el caso de la vista lo mismo. ¿Por qué yo veo? ¿Por qué los veo a ustedes? Porque existe un rango de frecuencia, que es la frecuencia que entra en la retina y que la procesa el cerebro, que es la única que yo puedo ver. ¿Y que va de cuánto? De los 300 THz, 320 para ser más exacto, hasta los 750 THz. Hasta ahí va la frecuencia. Y eso es lo único que mi cerebro procesa para ver. El resto no, pero no significa que no existe. Existe. ¿Por qué creen ustedes que se ve los huesos cuando se ven los rayos X? En la otra lámina, que viene a continuación, está la explicación. Fíjese bien. Por lo tanto, aquí aparece, y esto lo deja uno ya, cuando se pone a estudiar este cuento, no sé dónde vamos a parar. Pero eso que está ahí es lo mismo que un espejo. Cuando usted ve un espejo y pone su nombre, el nombre lo ve al revés. ¿Se han fijado en eso? Que las ambulancias, cuando usted pone la ambulancia y mira por el retrovisor, ve ambulancia correcta, pero el nombre de ambulancia está al revés. Porque al final de cuentas, cuando usted dice, nosotros hasta ahora, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos hasta ahí nomás, pues. Hasta los teras, hasta ahí. De ahí para allá, no sabemos. Pero está, por supuesto que está.
¿Lo iremos a dar alguna aplicación? Por supuesto que le van a poder dar alguna aplicación, pero por ahora solamente conocemos hasta ahí, ¿cierto? Y en la medida que aumenta la frecuencia, fíjense bien, disminuye en la misma proporción la longitud de onda. Entonces, claro, cuando uno dice, oye, es que la longitud de onda del cable de fibra óptica son 350 nanómetros. ¿Qué significa 350 nanómetros? ¿Qué significa? 350 nanómetros significa que es una partícula pero pequeñita, que es la millonésima, la 1350 millonésima parte del milímetro, porque es nanómetro. Pero para que eso se produzca tiene que haber una frecuencia que lo desarrolle. Y esa frecuencia que lo desarrolla el universo también se puede fabricar. Y aquí es donde está la clave de las telecomunicaciones. ¿Por qué está la clave de las telecomunicaciones? Porque el comportamiento es un círculo. Y siempre será un círculo. ¿O acaso nosotros no sabemos, por ejemplo, del cometa Halley? Hemos escuchado hablar del cometa Halley. ¿Qué pasa? El cometa Halley pasa cada 76 años. Por lo tanto, no cabe absolutamente ninguna duda que si pasa cada 76 años es porque dio una vuelta. Porque de lo contrario sería y no lo veríamos más, de una vuelta. La Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol en 365 días. Y eso nos da el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Para nosotros no es necesario esperar que después del verano va a venir el otoño, no necesitamos esperar un año, porque ya sabemos que viene, porque eso se llama frecuencia, frecuente. Esta luz, por ejemplo, de aquí, es de 50 ciclos por segundo. Pero ¿quién la produce? Un generador. ¿Y qué es un generador? El generador es simplemente un círculo que gira a través o a un rango de 3.600 vueltas por minuto. Y si usted divide los 60 segundos que tiene un minuto por 3.600, le da los 50 ciclos. Y así sucesivamente. En la medida que yo aumento más y más el círculo, ustedes han escuchado hablar del disco duro. ¿Qué es lo que él dijo? Un círculo. Y ahí está toda la información. Por lo tanto, en la medida que uno va girando, va produciendo las distintas frecuencias. Esas son las frecuencias. ¿Cómo se hace eso? Se digitaliza. Ahora, lo que pasa, por lo tanto, y esta es una conclusión para redondear de los medios de transmisión, son frecuencias. Lo que pasa por el medio de transmisión, por el cable multipar, por la fibra óptica, por el coaxial, son frecuencias. Quien transforma la frecuencia en datos no es el medio, sino que son los equipos. Este equipo, el computador, los equipos son los que transforman esa señal en datos. Y esa señal que la transforman en datos se llaman los equipos. Por lo tanto, si aquí yo tengo un microchip en la central donde me tenga la información, si son 10.000, habrán 10.000 de los mismos que están aquí, chips que están conectados allá. Los mismos, que se comunican entre sí. Por lo tanto, ¿cómo se transforma una señal? Bueno, eso lo hacen los equipos y al final de cuentas, y esto es bien importante, la verdad es que yo a veces me vuelo con estas cosas, no sé si ustedes se han dado cuenta, me vuelo con estas cuestiones y como que algunas veces hasta ni duermo, porque hay una canción que es escrita por una chilena que está traducida a todos los idiomas del mundo. ¿Sabes tú cuál sería esa canción? ¿Cuál sería esa canción? ¿Ah? Gracias a la vida. Y mirado esa canción desde el punto de vista de las telecomunicaciones, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado los unos y me ha dado los ceros. Es lo mismo. Porque con los unos y con los ceros que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, la alegría, la risa y el llanto, es lo mismo. Y esto es lo que puede hacer cambiar la vida en las personas. Porque eso no lo podemos cambiar nosotros. Eso está dentro de sí. Uno sabe perfectamente, pero perfectamente como el agua, cuándo hace el bien y cuándo hace el mal. Y el mal no se puede disociar del bien. Pero si nosotros bien aprovechados el mal y el bien, bien aprovechados podemos hacer las maravillas que logramos hacer con los unos y los ceros. Pero para eso tenemos que manipular nuestro bien y nuestro mal. ¿Ya?
¿Cómo han evolucionado las centrales telefónicas? Bueno, esto es bien importante porque la primera central telefónica era paso a paso. Cuando usted ponía el disco, devolvía, subía y aquí. Después de la paso a paso vino la pentaconta, contar entre 10. Era una barra que se movía, una barra, ¡pum! Y la barra ponía el número que solamente necesitaba. Y esto duró así durante mucho tiempo, cuando esto era los relés, que era desde el punto de vista del electromagnetismo. Y viene algo que revoluciona absolutamente el concepto del positivo y del negativo. Y ese elemento, que desde mi punto de vista es uno de los más extraordinarios, se llama transistor. Y con el transistor, dependiendo de cómo usted lo ubique, viene el microprocesador. Entonces ya el positivo decía, oye, yo soy positivo, momentito, que yo a usted lo puedo hacer negativo, así de simple. Entonces el negativo decía, oh, maravilla, opa, pare, que yo a usted negativo, pum, positivo inmediatamente. Y de esa forma se manipula y se hace todo lo que es la transmisión de los datos, de esa forma. Y aparece la tarjeta, que utiliza precisamente los unos y los ceros. Y ahí nacen las centrales digitales. Y esto está aquí, viene mucho más. ¿Ya? ¿Cómo han evolucionado los diferentes medios de transmisión? Bueno, yo la verdad de las cosas, y no es por nada, y en estos 45 años he visto, y de verdad, créanmelo, nacer los cables. Nacer los cables. Por ejemplo, este cable coaxial, aunque no lo crean, yo lo vi nacer. Y recorrí Sao Paulo a Río de Janeiro a pie, tirando un cable de 12 tubos para la Rede Globo, para la Telebrás. Y había que poner un repetidor cada 1500 metros. Y también tiene su historia. ¿Cómo aprendí? Y les voy a contar esa historia. ¿Cuánto me queda, Sergio? ¿Les cuento la historia? Bueno, después me pueden preguntar, tengo montones, pero esta se la voy a contar porque es interesante. Yo estuve aquí en Chile hasta el año 73 y por cosas del destino, que no voy a entrar a detallar, me mandaron de vacaciones y tuve nada menos que 12 años de vacaciones. Fue una maravilla, ¿ya? Y cuando salgo de vacaciones, trabajé en una empresa japonesa en Brasil, japonesa, espectacular. 2 veces he trabajado con las japonesas. Y un día me llaman y me dicen, oye, ¿sabe? Brasil va a cambiar la tecnología del PCM. ¿Se acuerda del PCM, cierto? Bueno, el PCM era un pulso codificado que por el par de cobre podía mandar 36 canales. Entonces, por el cable coaxial, que esto fue un descubrimiento por los años 40 en el ejército norteamericano, dijeron, oye, si nosotros, por ejemplo, aquí mandamos una señal, eso lo frena lo que se llama la diafonía, porque parte de la señal se pasa al vecino. ¿Cómo nosotros podemos solucionar ese problema? Muy simple, tomamos un conductor A, lo metemos en el centro, y el otro conductor B lo metemos por la orilla, y simplemente ahí se elimina la diafonía. Oye, buena, excelente. Y se inventó el cable coaxial, ¿ya? Entonces, cuando la Telebrás en Brasil dice, nosotros queremos cambiar la tecnología, llamaron a licitación mundial y se presentaron 3 empresas. La ITT norteamericana, la CIRTI italiana y la Bobiel-Kiowa japonesa, que era donde yo trabajaba. Mira la suerte. Wow. Y me llama el jefe y me dice, oye, van a venir 2 expertos japoneses y quiero que tú los acompañes y les saques toda la máxima información posible. Así que nos llevaron a Brasilia, fui al aeropuerto, nos llevaron a Brasilia con su equipo. En Brasilia nos pusieron en distintos lugares para hacer las tecnologías de los cables coaxiales. Bueno, los japoneses utilizaban el sistema de precisión, eran unos cablecitos y con unos alicates hacían la conexión de precisión. Los italianos, por su parte, lo unían a través de una batería al arco, y los americanos lo unían igual como una cañería de agua. Esas eran las 3 tecnologías. Bueno, terminamos las tecnologías, nos fuimos, ellos hicieron las pruebas correspondientes, y como a los 20 días me llaman y me dicen, oye, ¿sabes? Perdimos la licitación. Chuta madre. Yo estaba muy bien en esa compañía, estaba pero excelente, bien, con camioneta, súper bien. Y a mí me gustó el tema, porque siempre me gustó ir como a la punta de la cosa. Y como me gustó la parte de los coaxiales, me consigo la dirección y voy a la CIRT italiana.
Avenida Rua Vergueiro, todavía la conozco. Rua Vergueiro. Y llego ahí, me presento, le digo, mira, yo trabajé en esto y quería trabajar en esta nueva tecnología. Perfecto, me dijo, ningún problema. Y salí un día viernes de esa compañía y el día lunes me puse a trabajar en la otra, que incluso tengo la libreta, no sé si alguien conoce Brasil, pero en Brasil existe un sistema que tú no mandas el currículum, no existe prácticamente el currículum, porque tienes lo que se llama una cartera de trabajo, y en esa cartera de trabajo tiene toda tu información desde el primer trabajo hasta el último. Entonces tú presentas la cartera de trabajo, cuánto ganás, si te pagaron, si no te pagaron, etcétera, etcétera. Así que esa es la cartera de trabajo que la ando trayendo por ahí. Y así aprendí lo que era la parte del cable coaxial, me mandaron a capacitarme, y siempre, y esto es lo curioso, siempre, ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se? Yo lo hacía, y decía, está malo. ¿Pero por qué está malo? No se preocupe, está malo, hágalo de nuevo. Hacía, no, está malo. Hasta que ya después, sí, ahora sí que está bien. Yo no decía por qué lo hice tan parecido, y por qué me dicen que está malo, porque siempre las cosas del por qué no se entendían. Y eso fue lo que a mí también me gatilló para ir descubriendo por qué, y por qué. Y así conocí el cable coaxial. Bueno, la fibra óptica la conocí aquí en Chile, porque aunque ustedes no lo crean, los primeros que trajeron la fibra óptica acá fueron los japoneses. Y los primeros que trajeron el conocimiento de la fibra óptica y de las telecomunicaciones fueron los japoneses. Y a lo mejor se van a enojar aquí, pero voy a decir la verdad. Los japoneses llegaron aquí con $5 millones. Hasta plata, ¿cierto? En el año 92. Y formaron lo que se llamaba Centro Internacional de las Telecomunicaciones, que es donde daban el certificado de ingeniería en telecomunicaciones. Inclusive los jefes hoy día, que se me está escuchando un saludo a Luis Leiva, que salió la de jefe haciendo es parte de tuyo, ¿cierto? Él fue alumno de este Centro Internacional de las Telecomunicaciones y salió con el título de ingeniero en telecomunicaciones. Y ahí fue como aprendí el cable de fibra óptica, y cuando los japoneses llegaron aquí y pedían un profesor de planta externa, yo venía llegando de mis vacaciones, pues. Entonces veo en el Mercurio, yo era profesor de planta externa, y dije, voy a presentar en una de esas. Me contrataron, pero en forma inmediata. Esto fue en el año 92. ¿Y por qué me contrataron en forma inmediata? Porque cuando ellos pidieron profesores de planta externa, llegaron muchos currículum de gente que trabajaba en jardinería. Entonces el japonés dijo, no, pues, oye, ¿cómo no se conoce la planta externa? Así que me dejaron ahí. Y ahí aprendí lo que era con las máquinas, que todavía existen, las fusionadoras, etcétera, la tecnología. Y esto que está acá, lo aprendí simplemente porque a mí me parecía extraño, decir, ¿cómo es posible que está bien que se adueñen de los cables, que se adueñen de las cajas, que se adueñen de las casas, pero del aire, no, del aire, ¿cómo? No, dueño del aire, ya como demasiado. Imagínate tú, si cobraran por el aire y, no sé, por una luca por la respirada, y uno tiene 500 nomás, tendría que taparse aquí, hacer la mitad nomás, porque no tiene más, o sea, sería complicado. Entonces yo me rebelé contra eso. Y como me rebelé contra eso, simplemente tomé un decodificador y me colgaba de los satélites que eran gratis, que eran en la Amazonas, y veía tele gratis. ¿Sí? Y ahí aprendí la asunto. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos estos medios de transmisión que están aquí, yo los aprendí de vivo, así. ¿Ya? Y a partir de aquí entonces se genera todo este mundo conectado. Si nosotros, por ejemplo, decimos, oye, yo tengo aquí, me conecto, una cosa distinta es estar conectado. Porque lo que nosotros estamos, sí, es conectados, pero no estamos comunicados, pues. Yo estoy conectado, pero no comunicado. Y para poder mandar una información, tengo que estar conectado, comunicado y después mandar la información. O sea, cuando esto dice informática, ¿es separado? No, pues, no es separado, es lo mismo. No podemos dar ninguna información, primero, si no estoy telecomunicado. Y si para estar telecomunicado tengo que estar conectado. Y para estar conectado tengo que estar empalmado. De ahí viene empalme. El empalme de fibra óptica coaxial, ¿de dónde viene? De las palmas, pues. Las palmas de la mano. Por lo tanto, todos nosotros y todo el mundo tiene que estar tomado de la mano. Porque de lo contrario, no hay ninguna posibilidad de comunicación. Cero posibilidad de comunicación. ¿Y qué ocurre aquí? Que aquí vienen
lo que se hace en las comunicaciones. ¿Qué es lo que se hace en las comunicaciones? Se generan las aplicaciones, se aplican las cosas. ¿Qué es lo que se aplica? Todos conectados. Todos conectados. ¿Eso quién lo inventó? Eso no nació, lo inventó alguien. Un señor dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Si yo invento esta cuestión, inventó el YouTube. Y este otro inventó eso, etc. Aplicaciones. Ahora la última aplicación, la de moda. ¿Cuál es la de moda? Los Pokémon. ¿Y quién inventó? Alguien inventó los Pokémones. Pero tiene que ver bajo esta misma estructura de lo que es la planta externa. Por lo tanto, hay un denominador común para todos los medios de transmisión. El primero es la atenuación, que incluso se da en el celular, porque también tiene atenuación. Este celular, cuando yo lo pegaba ahí y no llegaba, se atenuaba. Entonces había que ver un repetidor o había que poner otro para que siguiera para allá, ¿cierto? ¿Quién hace la atenuación o de dónde sale la atenuación? Porque alguien le impide. Si la fibra óptica será la fabricación de la fibra óptica, serán los conectores, serán, etc. Alguien impide que pase la señal. Y además de eso, habrá una velocidad de propagación. Y esto de la velocidad de propagación, mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo no sé si aquí hay varios profesores, ¿eh? Y una de las cosas que me gustaba a mí de las vacaciones, aparte de disfrutar y todo el cuento, es que nos hacían cursos, los famosos cursos PAD, ¿cierto? Ayuda a la docencia. Y dentro de estos cursos PAD, había un curso, que lo hice 2 veces, que se llamaba ¿Cómo nosotros podíamos enseñar a los alumnos para que aprendieran mejor? Se llama Técnicas del Aprendizaje. Y dentro de esas técnicas del aprendizaje hay un descubrimiento de un señor que se llamaba Bloom, que se llama la taxonomía de Bloom. Y en esta taxonomía de Bloom descubrió que las personas aprendían de a poco. Los primeros niños aprenden copiando, pegando, observando, después contando, multiplicando, finalmente evaluando, etcétera, etcétera. Pero había una palabra en particular que no se conocía y no estaba ahí, que era el dudar, dudar. Y lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de dudar. Y la verdad de las cosas es que desde mi punto de vista el dudar es una de las herramientas más eficaces para que nosotros podamos crecer. Dudar. Y no la ocupamos. Nosotros creemos que todo lo que nos dicen es verdad. No dudamos. Y nos pasan cosas una y otra y seguimos con la misma. Yo tenía que cambiar, por ejemplo, los neumáticos de mi auto. Y quería cambiar 2, pero no tenía plata para comprar los 4. Entonces compro los 2, los nuevos los pongo adelante, los otros mejores los pongo atrás y perfecto. Y llego a un lugar y dice, oferta, pague 3 y lleve 4. ¡Wow! Entonces simplemente pagué los 3, me llevé los 4, cambié los 4. Pero al día siguiente, cuando voy a la feria del neumático, me doy cuenta que comprando los 4 y pagando los 4 era más barato que la oferta. O sea, me jodieron. Bueno, y aquí pasa lo mismo. Con esto de la velocidad de propagación, hay una propaganda que dice, modernícese, viaje a la velocidad de la luz, ¿cierto? Y la verdad de las cosas es que eso no es así, porque la velocidad es la misma. Fíjense ustedes lo siguiente. Cuando nosotros vemos un partido de fútbol en el televisor, en la radio o en el celular, se van a dar cuenta que el gol llega primero en uno que en otro. ¿Se han fijado, cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación tiene una variable con respecto al medio de transmisión que se llama el dieléctrico relativo al material aislante. ¿Ya? Por ejemplo, mira, yo había traído aquí algo, no sé si irá a resultar o no. Aquí tengo 10 monedas. Las voy a echar aquí. Y acá tengo una moneda y la voy a echar aquí. Al ojo del buey paisano. Si yo las dejo caer, ¿cuál va a caer primero? Distinguida. ¿Cuál caería primero? ¿Esta que tiene 10 o esta que tiene una? ¿Qué dicen ustedes? ¿La que tiene 10? Vamos a ver. Fíjese bien. Las dos caen al mismo tiempo. Y por esta razón, estimados y queridos amigos,
La velocidad de propagación no cambia. Lo que cambia es la cantidad de información, que es distinto. Por ejemplo, esta pendrive tiene 2 GB. Es de un porte. Hay otra que es del mismo porte y tiene 4 GB. Hay otra que es del mismo porte y tiene 8 GB. Si yo lo meto a mi computador, ¿cuál llega primero? Todas llegan al mismo tiempo. Lo que ocurre es que una tiene mayor capacidad de almacenar cosas que otra, y eso es lo que ocurre. Pero la velocidad de propagación no tiene nada que ver con la cantidad. Por lo tanto, en esta propaganda lo están haciendo eso. No es así. Seguimos avanzando, tenemos la velocidad. Y todo esto que está aquí, jóvenes, aquí ya la cosa se pone más densa, tiene ciertas ecuaciones. Y todo esto es lo que determina al final de cuentas la atenuación, la impedancia, la velocidad de propagación. Y para cada medio es algo diferente. Por lo tanto, la única forma de responder nuestras inquietudes que diariamente nos hacemos en el trabajo cotidiano, veo que aquí hay muchos empalmadores que tienen diariamente preguntas que no tienen respuesta, usted tiene que aprender, tiene que estudiar. De lo contrario, las preguntas van a quedar llegando sin respuesta. ¿Para qué fue diseñada originalmente la planta? Y tal vez esta sea una de las razones por la cual no se estudia la planta externa. Porque no me digan que se estudia, no se estudia la planta externa, no se estudia la planta externa. Y eso es efectivo. Ya lo va a corroborar mi amigo que es argentino. Porque esto fue solamente para una red de telefonía. ¿Qué diferencia hay? El canal, ¿cierto? La atenuación. Y un teléfono puede funcionar hasta por un alambre de púa, hasta por una cerca de alambre yo puedo hacer funcionar un teléfono. Por lo tanto, como esto fue el origen y todo lo demás vino posteriormente a esta misma red, a esta misma plataforma, entonces dijeron, oye, si la cuestión funcionó con el teléfono tendrá que funcionar. Y así fue, etcétera, ¿ya? Y no se estudió. Hoy tenemos nuevos servicios con mayores anchos de banda. Claro, ¿cuáles son los nuevos servicios? Bueno, hay un montón, ¿cierto? Conferencias, etcétera, internet, sistemas de alarma, voz sobre IP, red de cajero automático. Fíjense ustedes que en la red de cajero automático, los semáforos, personalmente, cuando iban a instalar un cajero automático, yo tenía que ir a medir los parámetros del par que estaba conectado dentro del cajero automático. Y cuando iba un semáforo también, porque el semáforo, ¿qué es lo que tiene? Una línea telefónica. Pero no es la misma línea telefónica, tiene que tener ciertas características, porque de lo contrario no va a poder funcionar el sistema, ¿cierto? Y de esa forma estamos todos conectados. Por lo tanto, tenemos nuevas exigencias. Atenuación para transmisión de datos, que hay que saber, resistencia de luz, etc. Y hay varias cosas que aquí, fíjense ustedes, hay cosas que ni siquiera se han estudiado. Hay cosas que ni siquiera se conocen. Personas que trabajan en la planta externa 10, 15, 20 años, y hay cosas de ahí, por ejemplo, que nunca las han visto. No sé. Mantener la velocidad de transmisión. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, incluso el Aliro, no sé si está por aquí, me preguntó, me dijo, ¿dónde está Aliro, por favor? Ahí está. Me dijo, oye, mira, ¿sabes? Yo no tengo respuesta. A veces nosotros nos conectamos aquí a 8 megas. Y bajo las mismas características, el mismo modo y todo, en otro lado a 2 megas. ¿Qué pasa? Y no hay respuesta. Bueno, las respuestas son miles, son múltiples las respuestas. Y las respuestas pueden estar en eso que ve ahí. Y estos son los problemas que afectan. Todos estos problemas que están aquí son los que afectan la última milla, tanto a los cables multipares, a los cables coaxiales, como a la fibra óptica en las pérdidas de retorno y la pérdida de reflexión. Todo eso afecta la transmisión de los datos. No es llegar y poner el equipo y poner el cable y decir, listo. No, señor, no es así. Porque todo esto tiene una repercusión en la transmisión de los datos. Porque en la medida que usted aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Y al disminuir la longitud de onda, la potencia es muy pequeñita, por lo tanto, cualquier cosa que venga del exterior va a perjudicar los datos. Límite de las nuevas exigencias. Fíjense ustedes que esto que está acá fue lo que más tiempo me llevó para ponerlo en el libro. Y esto también me cambió la vida. Parecido a lo que era la canción de la Violeta Parra. Porque fíjense ustedes que este señor Chanón fue un señor que existió hace mucho tiempo, hace muchos años,
y casi la mayoría ha existido hace 100, 200, 300 años, nosotros le hemos copiado a ellos nomás, ¿cierto? Dijo que la cantidad, no velocidad, cantidad de información está directamente relacionada con la señal y el ruido. Y el ruido es gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. El ruido, ¿qué es lo que es el ruido? El ruido son perturbaciones mentales. Y esto da para pensar, pero ya, wow, llega casi que hasta asustar, ¿ya? Porque en la medida que usted aleja el ruido de la señal, tiene mayor cantidad de información. Y ese ruido va a estar intrínseco siempre dentro de los medios de transmisión. Y ese ruido también va a estar intrínseco siempre dentro de la mente humana, porque también nos conectamos con radiofrecuencia dentro de los miles y millones de campos magnéticos que tenemos en nuestra mente. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tener una mayor cantidad de capacidad, tenemos que eliminar el ruido. Y el ruido se elimina, bueno, aquí va a venir un señor que está por acá, que nos va a dar una charla de las mallas de tierra. Esa es una forma que se elimina el ruido de los cables, pero también el ruido mental se puede disminuir. Cuando usted quiere observar algo y atraer algo, si tiene ruido, la cantidad de información le va a llegar muy poca. Esta es una cosa filosófica profunda, ¿ya? ¿Cómo solucionamos los problemas cuando no tenemos los cosas? Esto, y aquí yo creo que se van a reír algunos amigos porque a mí me tocó cuando no tenía muchos conocimientos. Uno va, lo mandan a un lugar a reparar un servicio y no resulta. Chuta, no resultó. ¿Qué será? No tengo idea. Vamos a cambiar el equipo. Voy a cambiar la línea. Quito un parche, cambio la otra línea. Ah, estuvo bueno, aquí resultó. Qué bien, ¿viste? La línea. Yo sabía que este empalme estaba malo, así que con la línea impecable funcionó. Pero ¿y si no funciona? Sigue malo. Ah, no, entonces voy a cambiar el equipo terminal. Pongo la caja, traigo otro equipo. Esto, ¿viste? El equipo. Entonces ese equipo se va a la bodega, pues está malo. El equipo malo, la bodega. ¿Y si no es el equipo? Vamos a cambiar otra cosa, vamos a cambiar otra cosa, vamos a cambiar otra cosa, vamos a cambiar otra cosa. Y bueno, y al final de cuentas, ya con todos los cambios de una patada, ¡pum! Listo. Hoy ahí funcionó, déjalo ahí. ¿Qué pasó? No sé, pero está funcionando, así que calla ahí, pero déjalo ahí. Funcionó. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no se tienen los conocimientos. Y esto se lo digo yo por experiencia. Porque muchas veces me mandaban a hacer los trabajos y yo como de alguna manera escuchaba los por qué, lo solucionaba rapidito. Lo solucionaba muy rápido, ¿ya? Y es lo que le puede ocurrir a ustedes también. ¿Quiénes van a liderar el mercado? Los que posean una planta externa en mejores condiciones, y es verdad. Ellos van a liderar el mercado. De hecho, ya se ha visto en otros países, ¿cierto? Con una planta externa estable, administrada, podemos hacer servicios. Los que posean técnicos capacitados, conocedores de planta externa, en esto nos va a ilustrar de manera mejor nuestro amigo de Argentina. Preguntas. Fíjese bien, si estamos preparados para satisfacer el 100%, porque al final de cuentas quien manda es el cliente, ¿cierto? El cliente es el que manda, ¿o no? Claro, toda la vida. ¿Ah? Pues todo el rato. ¿Tenemos los conocimientos? Bueno, bastará con en esto bastará con la tabla de distancia. Esto sale en internet, ¿eh? Yo me recuerdo que me tocó hacer una instalación en la Teletón en Santiago y la Teletón estaba a 500 metros de la central. Y conecto el equipo y no conectó. Luz roja. Dije, ¿qué pasó? Cuando aquí dice, de acuerdo a la información de internet, que esto funciona hasta los 2000 metros y aquí a 500 metros no funciona. Bueno, había un problema de pares múltiples y por eso no funcionaba. Por lo tanto, hay que conocer ahí, ¿ya? Mantener el servicio permanente a los clientes, tiempo de espera, estamos en condiciones de asegurar, importancia, la contaminación visual, ya va a venir una charla aquí con respecto a esto. Y esto último, joven, de que existe documentación, la verdad es que lo puse aquí porque no es por tirarme flores, ni es por casillonearme, no es así. La verdad es que yo tengo la suerte de que me llamen de varios países, y mi libro está en varios países, agotado en la primera edición, agotado en la segunda edición, y ahora hice el libro número 2, ¿ya? Y no es porque yo lo haya escrito, no, es porque simplemente no hay, y eso se lo aseguro, no hay. Y escuchen bien, no hay temas o textos que estudien este tema, no hay.
Usted tiene que llegar a la empresa y en la empresa aprender de cero. Y eso parece extraño, pero es así. Cuando usted llega a la empresa, lo primero que le dicen, señor, quiero que usted me interprete este plano a un ingeniero. Nunca se lo muestran. Esa es verdad. Por lo tanto, cuando yo escribí este libro, que inclusive los amigos de 3M me ayudaron con un palito, pero no fue ayuda por un palito, por decir, oye, aquí tenía el palito, me ha regalado. No. Siempre cuando hay algo que da, ¿cierto? Claro, así tiene que ser, lógico. Entonces ellos simplemente con mi estudio matemático, ellos desarrollaron uno de esos equipos que están aquí. Eso se desarrolló con este estudio que lo tengo patentado en el derecho intelectual. Y después, con la parte del libro, sacaron un folleto, que era la parte pertinente, y vendían el instrumento y entregaban ese folletito, obviamente que es mucho más bonito, pero el concepto matemático estaba ahí, que fue el que yo creé por ahí por el año 70 y algo. No podemos seguir escondiendo por falsa economía, y esto suena fuerte aquí, suena fuerte, yo sé que suena fuerte, no lo voy a poner, pero dije, bueno, como hay autoridades, lo voy a poner igual. Falta de atención o desconocimiento, nuestra realidad. Estas fotos las tomé reciente, hace poco. Estuve en Antofagasta el mes pasado y con Ibáñez salimos a tomar fotos aquí en Temuco. ¿Ya? Y esa es una foto de Temuco. Esa es una foto de Santiago. Esa es una foto de Antofagasta. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros categóricamente decir, sí, en Chile se estudia la planta externa? El gobierno se preocupa de la planta externa, las universidades entregan los conocimientos de planta externa. ¿Podemos decir eso categóricamente al ver esto? Dígame la verdad. Esto no es esconder la cosa debajo de la alfombra, es la realidad. Aquí no hay profesionalismo ninguno. No hay concepto de país, cero. Ahí está la realidad. O alguien me puede decir, no, es que sabe, amigo, esos son para tender ropa, eso no influye. Cuando esa es la base. Es la base de las telecomunicaciones, señores. Finalmente, y con esto voy a terminar, lo que podemos asegurar. ¿Qué es lo que podemos asegurar? Sin planta externa no hay internet, no hay telecomunicaciones, no hay información, no hay datos, no hay Cisco, no hay nada. Es la base de la nube que se habla, de la nube que no existe. Son los cables, ¿cierto? Todos tomados de la mano es la base fundamental para el crecimiento. No hay comunicación si no estamos todos empalmados. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, eso es, jóvenes. Visiten nuestro sitio INACAP, SPW, Servicios Profesionales Web para los estudiantes. Esa es mi página. Fin. Ahí están mis libros, que espero que todos los jóvenes lo compren porque es fundamental tenerlo. Y eso sería todo. Muchas y muchas gracias. Bueno.